Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad y esta bendición de poder compartir esta palabra bendita de Dios con cada uno de ustedes. Agradecemos, Padre, tu bendito poder, tu grandeza y misericordia y bondad. Rogamos para que por el poder de tu Espíritu Santo, todo lo que haga te honre y te glorifique. Por Cristo Jesús. Amén. Continuando con el tema, que ya tenemos 2 días y con este sería el tercero, con el tema el anatema. Anatema que habíamos comenzado diciendo que es una maldición que tanto puede ser producto de tus actos escondidos, no reconocidos. Y porque en un momento determinado tú puedes hacer que otros te maldigan. En este día vamos a continuar con este tema. Y como dice aquí, él fue homicida por cuanto murieron hermanos por culpa de él. Fue ladrón por cuanto se quedó con plata y oro que debían de haber sido para el tesoro de Jehová, una vez consagrado. Anatema, que es maldito por cuanto vino a ser así al quedarse con las cosas del anatema, es decir, del diablo. Cuando nosotros negamos el servicio honorable a Dios, cuando nosotros negamos o desobedecemos los mandatos y preceptos que Dios te da directamente para que sean cumplidos, o podría ser a través de un grupo en el que tú estás y hay un líder y el líder da las pautas para que tú sigas, y en vez de tú seguir las pautas del líder, tú yerras. Y luego que yerras, esconde y no dejas conocer. Y porque el grupo está perdiendo y está no creciendo, entonces vemos que Dios se ve obligado a sacar del medio lo que está en pecado para que la bendición pueda llegar a aquel lugar. Entonces podemos ver que el pecado tuyo estaba impidiendo el crecimiento, el desarrollo y la bendición de ese grupo, de ese campamento en el cual Acán había cometido el pecado. Acán cometió pecado oculto. Ese pecado es doble. Por una parte es por lo que en él en sí es, y en segundo lugar porque se intenta ocultar de la vista de Dios y de los demás. Y como dije ayer, ¿qué hay oculto ante la presencia de Dios? Tú y yo podemos ocultar de todo ante la presencia de los hombres, y estará oculto por un gran tiempo. Yo te lo puedo decir, puede estar oculto por un gran tiempo, pero un día sale. Y el día que sale, todo el mundo dice, oye, pero ¿y no era fulanito de tal? Oye, pero me sorprende, porque nosotros siempre estamos mirando lo físico del ser humano y no estamos mirando lo que Dios quiere que tú y yo miremos. Las consecuencias del pecado oculto, Dios quería preservar la pureza y santidad de su pueblo. Las consecuencias del pecado oculto. Dios quería preservar la pureza y la santidad de su pueblo. Toda esa nueva generación que había salido del desierto y estaba entrando en la tierra prometida. Parecido ejemplo lo tenemos con Ananías y Zafira al inicio de la iglesia en Hechos capítulo 5, los cuales fueron muertos directamente por Dios por un pecado similar al de Acán, pecado oculto delante de los demás. Hermanos, se mostraban santos, puros y sin mancha. Pecados que delante de los hermanos se veían como que no eran pecados, se comportaban como que eran iguales, y al final, ¿qué salió? Lo que verdaderamente son. Lamentablemente duele
porque muchas veces nos sorprendemos porque realmente no dejan ver quiénes son en sus inicios. Hermanos que se mostraban santos, puros delante de la congregación, pero habían ocultado en la tierra de la tienda de su corazón una gran cantidad de engaño, codicia y robo a Dios. El Señor consideraba a Israel su pueblo como un solo entre todos. Eran para Dios un solo cuerpo y cada miembro era responsable en cuanto al cuerpo. Por lo tanto, para Dios fue todo Israel quien prevaricó. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios, así a ti y a mí, en donde quiera que estemos, nos considera un cuerpo. Y como parte de ese cuerpo nos considera todo como un equipo. Y como un equipo nos considera que somos uno en Él. Tú y yo somos los que hacemos las divisiones. Pero Dios nunca nos divide. Dios nos ve a todos juntos. Por tu pecado, por el mío, somos castigados todos. Por el pecado tuyo mío, podríamos ser despreciados si a tiempo no nos arrepentimos y nos apartamos. En cuanto al cuerpo, por lo tanto, para Dios fue todo Israel quien prevaricó, quien pecó. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Eso lo podemos ver en Josué, capítulo 7, su versículo 1 y adelante. Haber consecuencias por causa de la prevaricación de Acán y la consiguiente contaminación del pueblo de Israel, lo podemos ver en Josué 7 del 1 al 5. Todo este proceso de Acán contaminó el campamento. Todo este proceso, hasta que no fue descubierto, tenía el campamento pasando dificultades. Vemos que ellos intentaron pelear con el pueblo de Jai, y cuando fueron a luchar contra aquellos, ellos perdieron y 36 de sus hombres murieron por ese pecado. Por eso es que aquí se les dice a él que fue un homicida sin haber puesto la mano para matar ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque realmente él fue el culpable, porque por su pecado murieron muchos de ellos. También hoy muchos de nosotros producimos pecados que pueden hacer posible que mucha gente muera por lo que nosotros podamos estar haciendo. Y qué pena es saber que tú y yo somos culpables de ese pecado que nosotros podamos estar cometiendo. Cuando hay pecado en el cuerpo del seno de Cristo, eso tiene sus consecuencias para todos. El enemigo toma mucha ventaja, ya que Dios aparta su mano de su pueblo. Muchas veces ese es y ha sido la causa de la derrota frente al enemigo. Josué se condolió por la derrota de Jai y sus consecuencias y se quejó ante Jehová. En el versículo 6-9, porque no sabía lo que había ocurrido aquel momento. Josué fue como él estaba acostumbrado a ir a la presencia de Dios. Él fue y le dijo, pero ven acá, tú me prometiste que si yo te era fiel y me quedaba apegado a tu palabra y cumplía con ella, tú no te ibas a apartar de mí. Yo no me he apartado de ti. ¿Por qué? Yo estoy pasando por esto y mis hombres están muriendo con un pueblecito tan pequeño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué he hecho que no te agrada? ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué te postras? ¿Por qué te postras? El no saber no es razón para detener las consecuencias del pecado. El que tú y yo no sepamos el pecado que hay
no implica que nosotros no recibamos la consecuencia del pecado. Y eso es una gran verdad. Dios ama al pecador, pero desprecia, odia el pecado. Y el pecado está aquí en mi casa, aunque yo sea la pecadora. El pecado, por no ser confesado y arrepentido de él, va a ser infiltrado y va a dañar no solamente a mí, que estoy cometiendo el pecado, va a dañar a toda mi casa y a toda mi familia. Y si el pecado trasciende, va a dañar todo el entorno en el que me muevo. Porque donde hay pecado, Dios no está. Oye, Isabel, pero todo el tiempo hay pecado, somos pecadores por naturaleza, es verdad. Pero dice la palabra que abogado tenemos si confesamos nuestros pecados. Pero como hemos visto los 2 días anteriores, ¿qué pasó? Acán confesó su pecado, se arrepintió de lo que hizo, fue delante de la presencia de Dios y le dijo: Padre, pecado contra ti, me arrepiento, perdóname por ello. Dice el Señor que un corazón arrepentido Él no lo desprecia. Y a veces decimos cosas que no son verdad. Y a veces hacemos cosas y después decimos que no la hicimos de la manera en que la hemos hecho. Pero lo más importante es, hemos ido ante la presencia de Dios y hemos dicho la verdad de lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Somos capaces de reconocer delante de Dios, delante de los hombres, lo que hemos hecho en la manera en que lo hemos hecho. ¿Por qué se volvió anatema Acán? ¿Solamente por tomar lo que Dios le dijo que no tomara? Se volvió anatema porque no confesó haber tomado algo que se prohibió que se tomara. Se hizo maldito él mismo. ¿Sabe por qué se hizo maldito? Porque tomó algo maldito y no reconoció y dañó su vida y iba a dañar la del pueblo. Y como Dios te ama y me ama a mí, para no dañar el pueblo, Él prefiere castigar al que provocó el mal, erradicarlo de ahí y matarlo. Pero en el tiempo de Isabel, en el tiempo de Juan, o de María, o de Pedro, fue en el tiempo de Josué. Josué fue y se postró en tierra junto con los sacerdotes y clamó delante de Dios porque no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. ¿Y qué le dijo Dios? Anatema hay en tu pueblo. Anatema hay en el pueblo. Revisa, investiga. Josué 7 del 10 al 13. Y Jehová dijo a José: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que esta palabra despierte en ti la necesidad de que entiendas si hay algo que no es de agrado a Dios, lo corrijas. En este día tu hermana y amiga te dice hasta la próxima para el final de este tema, el anatema. De Bible Today and Forever te dice hasta mañana.